El tema que vamos a abordar el día de hoy es con el fin de que todos entiendan qué es lo que se debe hacer cuando uno tiene contacto inicial con un paciente con trauma de cráneo, sea cual sea la causa, sea cual sea el tipo de lesión y sea en dónde se encuentra o dónde se tenga el contacto con el paciente, ya sea de manera, generalmente me voy a enfocar más al manejo hospitalario, pero aquí voy a hacer un énfasis en algunas premisas que tenemos que tomar en cuenta, el por qué tenemos que actuar lo más rápido posible y de una manera sistémica, en razón de que no importa la lesión, no importa el mecanismo de lesión, no importa el estado de conciencia del paciente, sino que es un método pragmático donde debemos tener conocimiento. Primeramente tenemos que reconocer que el problema existe desde que se inicia la humanidad. Realmente el traumatismo cronocefálico no es una enfermedad, es un problema de tipo mecánico y se debe tratar como tal. Es muy diferente abordar un estado metabólico, un estado de hipertensión, por ejemplo, ¿sí?, que un problema que es causado principalmente por el desarrollo tecnológico, de la cual ha modificado los mecanismos de lesión. Hemos creado motocicletas, autos más veloces, edificios más altos, factores de riesgo de construcción, y pues esto hace que el traumatismo craneoencefálico sea un problema que nos compete a todos. Vamos a hacer un poquito de recordatorio para ver qué es la presión intracraneal, porque todo se va a enfocar en lo que la presión intracraneal, la forma. Hay que recordar que el cráneo es una cavidad cerrada, que el cerebro no tiene manera de expandirse. La naturaleza lo dotó de una protección tal que, si se dan cuenta, el cráneo es el órgano más protegido del cuerpo, con una capacidad metabólica prácticamente autosuficiente. El cerebro es capaz de desintegrar el cuerpo, fíjense, por tal de él obtener su consumo energético y su consumo de oxígeno. El encéfalo, con sus 1200 cc aproximadamente de volumen, que ocupa toda la cavidad craneal, con el líquido cefalorraquídeo, que aproximadamente ocupa el 150 cc, es el 10%, y el espacio vascular, que es la sangre, otros 150. Estos son los tres componentes que tenemos y debemos tomar en cuenta dentro del cráneo. El volumen total intracraneal constante está constituido por el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Un cambio en uno de los tres elementos tendrá que ser compensado por los otros dos componentes. Es decir, dentro del cráneo se establece un evento fisiológico compensatorio en cualquier momento en estados normales. Es decir, que si aumenta el flujo sanguíneo cerebral, se compensa con el flujo de líquido cefalorraquídeo. Si hay discreto edema cerebral, se compensa con el espacio vascular, etc. Es un intercambio fisiológico. Y fíjense bien, el metabolismo cerebral, cuán importante es el acto rápido cuando tenemos un paciente de este tipo. El 2%
del peso corporal total, aproximadamente 1.400 gramos, es el promedio de peso del ser humano. Y algo muy importante es que las neuronas son extremadamente dependientes al oxígeno y la glucosa, pero tan dependientes, fíjense bien, el cerebro utiliza el 15% del gasto cardíaco. Imagínense qué fluido tan increíble debe tener el cerebro para mantenerse. El 20% del consumo de oxígeno total lo realiza el cerebro. Y otra cosa importante, el 25% del gasto energético, glucosa, también lo tiene el cerebro. Es muy importante entender que el cerebro, como les digo, tiene una capacidad de autorregulación increíble, de tal manera que el cerebro no utiliza la insulina para transportar la glucosa dentro de la neurona. Y el flujo sanguíneo normal es de 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Es decir, que si yo extraigo 100 gramos de tejido cerebral, yo necesito 150 mililitros por minuto para mantenerlo con un nivel de glucosa y con un nivel de oxígeno adecuado. El traumatismo, vuelvo a repetir, es de alto impacto a nivel mundial. No es un problema que solamente tengamos en alguna región, esto es a nivel mundial. Por eso se han ido estableciendo protocolos, procesos clínicos, etcétera, con todo el afán de unificar todos los criterios para el tratamiento del trauma. Porque, como todos sabemos de antemano, y no se necesita ser médicos, que es un problema que por sus repercusiones de déficit neurológico, pues impacta totalmente en cualquier ámbito, como el de salud, los costos, la incidencia de discapacidad, inclusive en la alta mortalidad que tiene el traumatismo. Entonces, entendiendo un poco cómo funciona el cerebro, la gran demanda de oxígeno y glucosa que tiene, pues no digo que sea el órgano más importante, pero metabólicamente hablando, es el que más urgencia necesita, porque el cerebro no es capaz de aguantar más de 5 minutos en asistolia. Las neuronas sufren un daño irreversible. Fíjense bien, 5 minutos en asistolia quiere decir, porque cualquiera diría, bueno, en las maniobras de reanimación, bueno, en las maniobras de reanimación estamos produciendo un pulso, el fluido sanguíneo sigue y mientras mantengamos la oxigenación podemos rescatar al paciente. Pero 5 minutos de asistolia total prácticamente se considera algo irreversible. El trauma de cráneo, que es la lesión que se sufre en la cabeza, produce una ruptura de un equilibrio existente, que ya está en forma natural, entre el cráneo y su contenido. Vamos a ponernos a analizar desde el punto de vista práctico qué es lo que sucede. Vamos a hablar de una lesión primaria y una lesión secundaria. La lesión primaria es la que siempre digo, palo dado ni Dios lo quita. Es el accidente como tal y el momento en que ocurre el evento. Esto no lo podemos modificar. Esto ya ocurrió. Lo que está a nuestro alcance modificar de alguna manera es la lesión secundaria. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, pues la lesión primaria es el golpe, como sea que sea. El tema es manejo inicial. No importa que sea un batazo, un accidente de motocicleta, una caída de altura, estamos hablando de un traumatismo craneoencefálico. Ni siquiera estamos hablando de un hematoma epidural que es quirúrgico, ni un hematoma sutural, etcétera, ni una contusión. No estamos haciendo ninguna clasificación de lesiones, es manejo inicial para que no se me pierda. La lesión secundaria es la cascada fisiopatológica
que se desencadena posterior a un traumatismo. Dependiendo de la magnitud de la lesión, el paciente va a establecer un estado de conciencia de acuerdo a la magnitud del golpe. Pero eso no importa, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta durante la evolución de la charla que el manejo es el mismo. Es aquí donde se debe de actuar. Es muy importante cuando se tenga oportunidad de actuar. Esto es lo que va ocurriendo. Tenemos la lesión biomecánica, que es la lesión primaria, y después viene el daño secundario. El daño secundario ya se asocia con lesiones secundarias o en otro nivel corporal. Ya es la isquemia, la excitotoxicidad, el fallo energético, edema cerebral. Esto es lo que debemos de tratar de frenar aquí es donde estamos actuando nosotros. Porque esto se lo vamos a dejar al intensivista. Nosotros estamos actuando en este momento aquí. Algo muy importante en el politraumatizado, y siempre se le ha llamado la hora de oro. ¿Qué significa eso? No que tengamos una hora, sino que la atención debe ser lo más pronto que se pueda. Y eso no lo dice más que el sentido común. Una persona que sufre un traumatismo de cualquier tipo, la primera hora se considera crucial porque estamos hablando de logística. Cuando ocurre un accidente, ¿qué capacidad hay en llegar a tiempo a rescatar a la persona? ¿Cuánto tiempo duran las ambulancias en llegar? ¿En cuánto tiempo se atiende cuando llegan a un hospital? Todo eso es muy importante. Por eso se ha trabajado en el sector de salud en tratar de conservar lo que se llama la hora de oro. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad que tenemos o que tiene el traumatizado para disminuir las secuelas de cualquier tipo, incluyendo las neurológicas. Y fíjense, ya la logística prehospitalaria está muy avanzada. Ya se han fijado que algunos pacientes llegan hasta intubados, a veces mal intubados, pero ya llegan con toda la intención, o mal canalizados, lo que sea, pero ya se han manejado programas muy interesantes que han repercutido en forma contundente en la disminución de la mortalidad y en las secuelas neurológicas. Y es la preparación de los paramédicos. Ellos son de capital importancia en el desarrollo de nosotros como hospital. La verdad es que un reconocimiento para ellos por su labor, porque sin ellos no tenemos paciente. Antes, yo recuerdo en los tiempos iniciales que llegaba el paciente en una camilla y lo aventaban, ya no sabíamos si venía vivo o muerto. Sangrando el paciente. ¿Qué es lo que va a hacer el manejo prehospitalario? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer todos? Si yo les he mencionado que el cerebro no aguanta más de 5 minutos sin oxígeno, la prioridad es la vía aérea. Quizá una hemorragia mata, pero más lento. La vía aérea es lo primordial que tenemos que rescatar. Y le llamamos de esa manera vía aérea porque por ahí respiramos. Vía aérea es el conducto que va desde la nariz hasta boca, pulmones. Mira eso, que no tenga cuerpos extraños, incluyendo la lengua. Hay que lograr que la vía aérea esté permeable y, muy importante, teniendo control de la columna cervical. Tenemos que evitar los movimientos bruscos, tenemos que darle cierta maniobrabilidad a la columna para evitar lesiones que nosotros podamos provocar, que a veces no trae el paciente, o que potencialmente trae una lesión de columna cervical y nosotros compliquemos. Entonces, la regla es A, vía aérea, con control de columna cervical.
Después de que tenemos la vía aérea permeable, hemos quitado cuerpos extraños, hemos revisado que la lengua no esté ocluyendo, etc., sigue la ventilación. Acuérdense que una vía aérea obstruida no se puede ventilar, es como un drenaje tapado, no corre una ventilación adecuada. Es muy importante para iniciar y tratar de restaurar la fisiología del paciente. Obviamente, si el paciente, fíjense, les mencionaba hace rato del Glasgow, que no importa, ¿no? Obviamente, si el paciente se golpeó, perdió el conocimiento y llega con Glasgow de 14, ¿sí? Pues él ya está ventilando, ya estamos cubriendo la área. Ya nos dimos cuenta que el paciente trae su vía aérea permeable y está ventilando. Si no trae ninguna hemorragia o trae algo adyacente, bueno. Pero fíjense el proceso mental, ¿sí? Lo que nosotros debemos de seguir es el mismo para todos los pacientes. Y dentro del manejo inicial, que el objetivo, como ya les comenté y quiero que quede bien claro, es disminuir al máximo la lesión secundaria. Tenemos la vía aérea permeable con control de la columna cervical, la ventilación y al mismo tiempo cohibir hemorragias. Si estamos hablando de que el cerebro tiene un alto consumo de oxígeno y de glucosa, y hablo de que la sangre es la que lleva todos esos dos elementos básicos, no nada más al cerebro, ¿no? Me estoy enfocando porque es traumatismo craneoencefálico a todo el cuerpo. Entonces, una llave abierta no nos va a favorecer. Si ya el paciente ha perdido sangre suficiente como para colocar un estado de conciencia deteriorado o un estado sistémico, hay que procurar inmediatamente manejarlo con líquidos y cohibir las hemorragias, es decir, tapar todas las probables hemorragias. Inclusive siempre les he dicho a mis alumnos en el cráneo, cualquier lesión la deben suturar. Generalmente nos llevan con una venda como gorro de árabe, todo rojo. ¿Por qué? Porque la lesión del cuero cabelludo es muy sangrante. A veces se atinaron a la arteria, a veces no, a pesar de que trae el vendaje famoso compresivo,